Hay temas que te interesan e impactan, que merecen ser charlados aquí, entre dos. Abramos el diálogo, la conversación y la reflexión con nuestra anfitriona, Patricia Betaza. Muy buenos días, les pregunto qué tal están iniciando la semana lunes 3 de agosto del 2026. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos aquí en su programa, aquí entre dos. Por cierto que déjenme decirles que hoy es el Día Internacional de la Planificación Familiar y es importante decirles que desde 1974 todos y todas en este país gozamos del derecho en la Constitución para planear nuestra familia, es decir, cuántos hijos o hijas queremos tener, en fin. Bueno, pues también aprovecho como siempre para recordarles que estamos en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en X, en Threads y por supuesto siempre aquí en nuestro WhatsApp 55 66 31 24 27. Ya saben ustedes que es importante siempre recibir sus comentarios, pero sobre todo sus sugerencias sobre los temas que nos importan o nos deberían de importar para tenerlos aquí en la conversación, aquí entre dos. Acompáñenos como siempre, gracias por escucharnos. Y fíjense ustedes que existen muchas pérdidas que nos provocan dolor en nuestras vidas. Bueno, pues por supuesto está la muerte de algún familiar, pero también hay lo que algunos expertos llaman duelos invisibles. Por ejemplo, que perdamos una mascota, que perdamos un empleo, que ya no tengamos a la pareja que teníamos. En fin, estos duelos, pues sí, efectivamente también tienen un gran impacto en las personas independientemente de sus edades. Escuchemos esta cápsula que preparó mi compañera Ana María Muñoz. Cuando hablamos de duelo, generalmente pensamos en el proceso conductual y emocional que vive una persona tras la muerte de un ser querido. Sin embargo, este proceso también se experimenta en situaciones que no son reconocidas o validadas socialmente. A estos duelos se les conoce como invisibles. Los duelos invisibles o silenciosos, también llamados en psicología desautorizados o desestimados, son aquellos procesos de dolor por una pérdida que la sociedad no reconoce o minimiza. A diferencia del duelo por la pérdida de un ser querido, en el duelo invisible no hay funerales, condolencias ni días de descanso laboral. La persona sufre el impacto emocional en silencio porque siente que no tiene derecho a estar triste o porque el entorno espera que lo supere rápido. Los duelos invisibles se dan en casos como pérdida gestacional temprana o infertilidad. La pérdida de un bebé durante las primeras semanas de embarazo suele minimizarse, ignorando el vínculo emocional y los proyectos que ya se habían construido al respecto. Lo mismo ocurre en el caso de la infertilidad, donde la sociedad minimiza el impacto que tiene en la persona y en su pareja el no poder tener hijos biológicos. Diagnóstico de un familiar con demencia o enfermedad de Alzheimer. Este tipo de duelo también es conocido como duelo ambiguo. El ser querido sigue físicamente presente, pero la relación y la personalidad que lo caracterizaban han desaparecido. Muerte de una mascota. Para muchas personas, un perro o gato es un integrante fundamental de la familia. Sin embargo, el entorno escolar, laboral o social suele desestimar este dolor. Ruptura de relaciones o amistades. Si no son relaciones formalmente reconocidas, el dolor por el distanciamiento no encuentra un espacio donde expresarse. Enfermedades crónicas o diagnósticos degenerativos.
El impacto por la salud perdida o por un diagnóstico que cambia el estilo de vida también requiere tiempo y espacio para ser asimilado. Jubilación o pérdida del empleo. La pérdida del rol profesional, el estatus o la rutina diaria genera un vacío de identidad que pocas veces se procesa de forma explícita. Renuncia a un sueño de vida. Abandonar una meta personal o profesional a la que se le dedicaron años también suele ser minimizado por la sociedad. El primer paso para enfrentar estas situaciones es que la persona que las vive reconozca su propio duelo y busque un entorno que lo valide. Así lo recomienda el psicólogo Juan Manuel Santiago Maldonado, quien se refirió al duelo por pérdida gestacional en la conferencia Duelo sin Sufrimiento, organizada por la Facultad de Psicología de la UNAM en 2025. Por ejemplo, esto muchas veces es subestimado, ¿no? Como, pues ni nació, ni lo conocías, no es para tanto, ¿no? Y no tanto es la situación en sí misma, sino el significado que puede tener. Incluso dos personas que tengan esta pérdida, para una puede ser muy simple y para otra no tanto. Buscar ambientes validantes, pues es más bien hablarlo con personas que sienten que no van a juzgarlos, pero también empezando por uno mismo. Primero tomando esta conciencia que este duelo es muy importante para mí y no importa lo que diga la otra persona, yo sé el significado que tuvo. Vivir un duelo invisible frena la culpa, evita que caigamos en tristeza o ansiedad profundas y nos permite sanar de forma real para crear una nueva forma de seguir adelante con nuestras vidas. Para Imer Noticias, Ana María Muñoz. Muchas gracias, como siempre, a mi compañera Ana María Muñoz por su importante información. Pero para ampliar este tema, agradezco que nos tome la llamada aquí entre dos al doctor Juan Diego Martínez Franco. Él es coordinador del programa Médicos en la División de Salud Mental y Adicciones del IMSS. Doctor, qué gusto saludarlo. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por la invitación y aquí estamos a las órdenes. Sí, doctor. Fíjese que este día, pues aquí entre dos estamos hablando sobre el llamado duelo invisible, ¿no? Pero lo que nos impacta es que la sociedad invisibiliza precisamente el que una persona pues se sienta mal porque no solamente haya perdido un familiar, sino perdió su casa, perdió su trabajo, perdió a su mascota, en fin, doctor, ¿qué nos puede usted comentar al respecto? Sí, precisamente los duelos invisibles son un tema que actualmente y cada vez se notan más. Regularmente como seres humanos tenemos como en la mente ese duelo que son los reconocidos, ¿verdad? Cuando es la pérdida de una persona significativa, es lo que le llamamos periodos de duelo, en donde todos los seres humanos tenemos en algún proceso de la vida, en alguna etapa de la vida, pasamos por esta etapa de duelo. Entonces, aquellos duelos que no son reconocidos socialmente o que en la actualidad no les damos esa importancia, es donde actualmente la persona, obviamente también dado nuestro aprendizaje, no lo da a reconocerlos, ¿no? O sea, porque dicen, bueno, yo como ser humano, ¿cómo voy a sufrir por la pérdida de una mascota, o por qué voy a sufrir por la pérdida de mi casa o de mi empleo, por ejemplo, ¿no? Por eso le damos ese término de duelos invisibles, ¿no? Aquello que no son reconocidos socialmente. Y entonces, al no existir todo este panorama de rituales que estamos asociados, acostumbrados como sociedad, como cultura, a los duelos, pues no son reconocidos y la persona lleva un sufrimiento significativo y profundo al interior, y a veces es difícil reconocerlos, ¿no? Eso es la importancia de estos duelos que les llamamos invisibles. Así es, doctor. Y sobre todo, ahora sí que hacerlos visibles, ¿no? Para que las personas pues tengamos conciencia de que hay muchos dolores que se pueden tener independientemente de las circunstancias. Por ejemplo, algo que es muy común es el duelo al perder un empleo, ¿no? Al ser despedido de un empleo, por ejemplo.
Sí, exactamente. Eso es uno de los duelos que actualmente también se están reconociendo, ¿no? La parte de las personas que no pueden, la imposibilidad de tener hijos, la infertilidad también, ¿no? La pérdida de la salud, los diagnósticos, cuando una persona tiene una noticia de una enfermedad crónica, o la pérdida de algunos familiares cuando son, pues también que se cambian de casa, ¿no? La migración o todos Exacto. estas situaciones que se dan, obviamente son parte de estos duelos que nosotros le reconocemos como invisibles, ¿no? Doctor Juan Diego Martínez, este tipo de duelos invisibles, ¿cómo afectan o qué tanto afectan a la salud mental de las personas? Pues hay que entender, obviamente, que como seres humanos tenemos, cada uno tiene una respuesta emocional muy particular, y en algunas personas, pues tenemos que reconocer y debemos reconocer nosotros mismos que cada uno ya tiene una forma en cómo afrontar las situaciones de la vida. Entonces, muchos pueden tener una afectación en su bienestar emocional, incluso puede afectar la cuestión física, o social, ¿no? Si la persona con un duelo, al ser invisible, dice, no, ya no quiero salir con mis amigos, no quiero salir con mis familiares porque, pues me van a cuestionar o me van a comentar de algo que no quiero, que se hable ahí. Y entonces es parte del aislamiento social. O si tenemos una enfermedad física, llámese diabetes, hipertensión, esta parte puede afectar mi salud en el autocuidado, ¿no? Que yo Por debo de supuesto. tener en mi enfermedad. Entonces sí hay una afectación muy importante en la vida, o el no presentarse al trabajo, no querer ir a trabajar, no hacer nuestras actividades cotidianas o la convivencia, obviamente con la sociedad, ¿no? Así de esa manera puede afectar. Así es. Y incluso también el tener a veces que alejarse de alguna amistad, por ejemplo, también puede ser motivo de dolor, ¿verdad, doctor? Así es, sí, cuando se pierde una amistad, una relación de pareja, por ejemplo, ¿no? Una relación de pareja, el divorcio, la separación, cuando de repente perdemos una amistad por una situación de mala comunicación, por ejemplo, ¿no? Pues la persona puede entrar en un periodo de duelo profundo, ¿no? Ahora, ¿esto afecta a cualquier persona o puede afectar el duelo invisible a cualquier persona independientemente de su edad, doctor? Sí, es independiente de la edad. Uno pareciera, podemos decir, no, bueno, a lo largo de la vida vamos aprendiendo a afrontar las situaciones de la propia vida. No siempre sucede así. Entonces, una persona que reacciona a una cuestión de duelo puede presentarse en cualquier edad. Ahora, usted como experto, como coordinador de programas médicos en la División de Salud Mental y Adicciones del IMSS, doctor, las personas, ¿cómo tienen que trabajar un duelo en general? En general, la mayor parte de los duelos se superan, ¿no? En base a todo el aprendizaje. ¿Qué es lo que yo les recomiendo? Bueno, yo soy especialista en salud mental, pero yo les recomiendo que todos debemos de tener una educación en salud mental, que no la tenemos en la actualidad. Pareciera que a lo largo de nuestra vida o de la evolución le hemos dado importancia a muchos otros temas de educación intelectual y educación social, pero educación en salud mental como tal no la contamos, ¿no? Entonces, primero, los seres humanos debemos de aprender a reconocer, como bien lo comentaba hace un momento, reconocer nuestras emociones, tener en cuenta cómo reaccionamos normalmente ante situaciones o afrontamos situaciones de la vida. Lo tenemos que aprender primero. Entonces, después reconocer, reconocer lo que siento, validar mis emociones, y entonces vamos a llegar a una etapa de aceptación, de aceptar estas formas de reaccionar y esas formas de afrontar propias de nosotros. Y sí, a lo largo de esto yo veo que esas formas de reaccionar, de afrontar las cuestiones de la vida, me están generando cierto malestar. Entonces
tengo que pedir ayuda, tengo que buscar tener el reconocer, obviamente, esa valentía que decimos de reconocer de que no puedo manejar esta situación, y entonces el tercer paso va a ser pedir ayuda, ¿no? O ayudar a alguien más cuando nosotros vemos que hay alguien que está sufriendo por una situación de este tipo. Yo eso es sí. lo que les recomendaría. Ajá. Así es, doctor. Y usted mencionó algo que me parece fundamental, que es la educación también sobre la cuestión de salud mental. ¿Cómo podemos, y esto va dirigido por supuesto a nuestras audiencias, cómo podemos educarnos, doctor, en nuestra persona, en nuestra familia, en fin, cómo nos podemos educar sobre la salud mental, doctor? Primero, yo creo que se basa en el respeto, en respetar que como seres humanos tenemos formas de reaccionar. Entonces, muchas veces cuando desde los niños empezamos a reconocer ciertas situaciones, entonces primero tenemos que aceptar que como seres humanos somos diferentes, entonces podemos tener una reacción emocional diferente ante diferentes situaciones de la vida. Entonces, uno es reconocerlas en mí y en los demás, aceptarlas y ver si estas situaciones están generando ciertas, por ejemplo, en los niños, si empiezan a tener, ante una situación habitual de la vida, tienen una situación de ansiedad, una reacción emocional excesiva para esa situación, entonces necesitamos atenderla. O sea, primero es saber reconocerlas, aceptarlas, validarlas, y aprender a reconocer cuando estas emociones, digamos, no están de una forma adecuada para la situación en un punto de vista, y entonces pedir apoyo cuando se requiera. Creo que eso es lo más importante que debemos de hacer. En los niños queremos recalcar el aprendizaje emocional, o sea, saber reconocer las emociones y que ellos puedan aprender a manejar esas emociones, ¿no? No que las emociones nos manejen a nosotros, sino nosotros poder aprender cómo poder reaccionar ante diversas situaciones, y eso es parte del aprendizaje. Así es. Doctor Juan Diego Martínez, aquí entre dos, en el caso de las mujeres, por ejemplo, el hecho de que se le diga por parte de un médico, sabes que tú no vas a poder tener hijos o hijas, o en la pérdida de un hijo, ya sea por aborto practicado conscientemente o no. ¿Esto afecta mucho también a las mujeres, la salud mental de las mujeres, o puede afectar, doctor? Sí, por supuesto. Sí, y aquí lo más importante es reconocerlo y validarlo. Como hace un momento comentaba, muchas veces lo que comúnmente hacemos, y a veces incluso hasta profesionales, ¿no? O sea, podemos Claro. invalidar. Oye, tuviste un aborto, pero sigues siendo fértil, vas a tener más adelante otro hijo. No, o sea, no, eso es invalidar una reacción emocional. Tenemos que darle el espacio, independientemente del momento o de la situación en que se dé. Debemos de saber validar y reconocer que esa persona va a sufrir y va a atravesar por un periodo de duelo, y lo que necesita para nosotros es un acompañamiento, no necesariamente estarle orientando, ¿no? Sino estar al pendiente de esta persona, sobre todo ante las pérdidas significativas, como bien lo comentó, el aborto o una situación de una pérdida de un niño muy prematuro y recién nacido en las primeras etapas de la vida, pues obviamente es un sufrimiento que se tiene que reconocer, validar y acompañar a la persona. Ahora, por ejemplo, en el caso de los niños, doctor, de los adolescentes, ahí, ¿cuáles son esas señales que pueden mostrar que está sufriendo pues alguna pérdida, alguna cuestión de duelo invisible? ¿Cómo saber, doctor? En el caso de niños, no sé si esto se pueda presentar.
Claro, por supuesto. Y lo mismo, muchas veces le decimos al niño, al adolescente, oye, pues es un amigo, ¿no? Ya se fue de la ciudad, se cambió de domicilio, no te preocupes, vas a tener más amigos. No, eso hay que validarlo, ¿no? O el adolescente o la adolescente que terminó un noviazgo y le dicen, oye, es tu primer noviazgo, más adelante vas a tener más. Eso no se debe de hacer. Pero los jóvenes y los adolescentes tienen una particular forma en cómo demostrar sus emociones y muchas veces es en rebeldía, en problemas de conducta. Entonces, ahí es donde tenemos que reconocer problemas escolares. Ahí es donde van a manifestar los niños, los adolescentes, las primeras reacciones que van a tener ante una pérdida, una situación significativa o cualquier otra situación, por ejemplo, ¿no? La separación de los papás, siempre va a manifestarse comúnmente en la cuestión escolar, en la cuestión de conducta. Y muchas veces pues tenemos que reconocerlo, ¿no? Porque decimos, bueno, aparte que está reprobando, se está portando mal o está de rebelde, pues es que hay que atender esa situación. Entonces ahí es donde podríamos nosotros reconocer que un niño o un adolescente o una niña esté sufriendo por una pérdida, ¿no? De una amistad, de un noviazgo, por ejemplo. Incluso el hecho de haber hecho un examen de admisión y no ser admitido, doctor, también puede convertirse en un duelo, en un dolor para los adolescentes, sí. Las adolescentes. Por supuesto que sí, la pérdida de un examen, yo tenía el deseo de entrar a esta preparatoria, a esta universidad y de repente se coarta esta situación por un examen, pues obviamente también ahí está en un periodo de duelo, ¿no? Claro, y en el caso de las personas adultas mayores, doctor, ¿cuáles son los principales duelos invisibles que pueden presentarse y que pueden afectar, por ejemplo? Sí, muchas veces en ellos, por ejemplo, la cuestión de la salud física, ¿no? O la pérdida incluso de la pareja, ¿no? O sea, aunque nosotros podamos suponer que es una etapa de duelo que nosotros esperaríamos un poco más por la evolución de la vida, no siempre sucede así, ¿no? Entonces es gran parte cuando resulta sobre todo inesperado, puede convertirse en un duelo invisible, ¿no? Entonces sí tendríamos que también atender este tipo de situaciones cuando se presentan en los adultos mayores. Claro, y por ejemplo, también mencionaba usted el hecho, por ejemplo, de que un adulto mayor no pueda caminar, que pierda movilidad, también puede ser motivo de duelo, de dolor. Así es, exactamente. Doctor Juan Diego Martínez Franco, la verdad que apreciamos mucho que haya estado aquí con nosotros, aquí entre dos, hablando de los duelos invisibles, pero sobre todo también haciendo conciencia. Siempre decimos conciencia en la sociedad, el ser empáticos, el ver, escuchar a la persona que está a nuestro lado. Eso es muy importante, doctor, desde su punto de vista, trabajar en la empatía humana. ¿Qué nos comenta? Sí, como seres humanos necesitamos, aunque estas partes de los duelos forman parte de una reacción de la vida, necesitamos saber identificar con nosotros, aprender a identificar con nosotros y con los demás seres humanos. Nosotros como personas tenemos esa capacidad de reconocer el sufrimiento, entonces debemos de aprenderla a reconocer en nosotros, en los demás, para poder apoyarnos, ¿no? Nosotros reconocer que necesitamos ayuda, pero también poderle decir a la otra persona, a un ser querido, a un amigo, a un compañero de trabajo, que lo vemos sufriendo. Hay que respetarlos, hay que respetarnos siempre, pero siempre decirle, yo te veo sufriendo, yo veo que estás así, hablas y no quieres conmigo, no quieres con alguien más, te acerco a algún profesional. Poder tener esa capacidad como seres humanos, como seres sociales que somos,
poder apoyar a los demás y podernos apoyar, aprender a reconocer en nosotros mismos cuando estamos en una etapa de sufrimiento. Así es. ¿Y usted considera finalmente, doctor Juan Diego Martínez, que es importante visibilizar ahora sí que los duelos invisibles? Así es, sí, aprenderlos a reconocer en los demás, ¿no? Y aceptarlos, no invalidarlos, o sea, visualizarlos, decir, se vale sufrir por esto que habitualmente no estamos acostumbrados a sufrir los seres humanos, o no los decíamos, ¿no? No los reconocíamos. Entonces tenemos que entrar en una gran etapa de reconocer mucho más allá de lo que hemos aprendido hasta esta etapa de la vida. Doctor Juan Diego Martínez Franco, coordinador de programas médicos en la División de Salud Mental y Adicciones del IMSS, le apreciamos muchísimo que haya estado aquí entre dos en esta conversación, doctor. Un abrazo. Muchas gracias, hasta luego. Pues sí, muy interesante lo que nos dijo el doctor Juan Diego Martínez, porque muchas veces sí invalidamos el dolor que pueda estar experimentando alguna persona cercana a nosotros, un compañero de trabajo, un amigo, un vecino, en fin, la propia familia, por supuesto. Hablar siempre de los temas que pues no les damos la importancia, precisamente es el objetivo de su programa Aquí Entre Dos. Y les quiero recordar que nos pueden seguir en Facebook, en Instagram, en X, en Threads, y también si no nos escucharon con este tema el día de hoy, pueden buscarlo en YouTube y por supuesto en nuestra página web noticias.imer.mx y nuestro WhatsApp 55 66 31 24 27. Nos vamos a ir a una pausa, por favor. Ahí escríbanos, mándenos sus temas, sus críticas, lo que usted quiera escuchar aquí entre dos. Regresamos con un tema también muy relevante para todos. El autocuidado. ¿Sabemos exactamente en qué consiste el autocuidado? Bueno, pues acompáñenos aquí entre dos. Aquí entre dos. Regresamos. Y les recuerdo que soy Patricia Betaza, que nos pueden escuchar y seguir también en todas nuestras cuentas sociales, y por supuesto ahí me encuentran con @PatiBetaza, pero también en YouTube pueden buscar Aquí Entre Dos y ahí pueden escuchar estos temas de conversación que tenemos toda la semana. Y bueno, pues el tema siguiente es hablar del autocuidado, ¿sí? Ante el ritmo acelerado que tenemos todos y todas en las grandes ciudades sobre todo, y el aumento de los niveles de estrés que puede mermar tanto la salud física como mental, es importante tomar en cuenta medidas de autocuidado. Por ejemplo, cuidar nuestro cuerpo y mente nos ayuda, sí, sin duda, a prevenir enfermedades y mantener una buena salud. También nos permite gestionar de forma adecuada nuestras emociones, pero sobre todo enfrentar los problemas de forma efectiva y claro, pues sí, finalmente sentirnos más satisfechos con nuestra vida. Sí, la felicidad parte de uno mismo. Ana María Muñoz nuevamente nos tiene esta información. En la actualidad, cada vez es más frecuente escuchar la palabra autocuidado, pues el término es muy popular en redes sociales y libros de autoayuda. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el autocuidado es la capacidad de las personas para promover y mantener la salud, prevenir enfermedades y hacerles frente con o sin el apoyo de un trabajador de la salud. La Organización Panamericana de la Salud estima que al menos unos 400 millones de personas en todo el mundo carecen de acceso a los servicios de salud más esenciales, y cada año unos 100 millones de personas se ven sumidos en la pobreza por los gastos que implica costearse la atención de la salud.
El Manual de Autocuidado del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia señala que el autocuidado permite a las personas convertirse en sujetos activos del cuidado de su salud. La incorporación de rutinas de autocuidado es clave para mejorar la calidad de vida y prevenir enfermedades tanto físicas como mentales, así como para recuperarse en el caso de estarlas padeciendo. El autocuidado depende de la genética, entorno y circunstancias sociales. Caminar, por ejemplo, se asocia con un menor riesgo de demencia, diabetes y enfermedades cardíacas, pero no todos debemos caminar 10,000 pasos al día. El estudio Pasos Diarios y Resultados de Salud en Adultos, publicado el año pasado por la revista The Lancet, reveló que si bien 10,000 pasos diarios pueden ser un objetivo viable para quienes son más activos, 7,000 se asocian con mejoras clínicamente significativas y representan un objetivo más realista. El autocuidado no es una moda ni un acto de consumo. Es un proceso en el que cada persona debe reconocer sus propias necesidades físicas, psicológicas y emocionales de manera integral. Así lo señala la doctora Tania Sandoval, médica de la Dirección General del Instituto Politécnico Nacional, quien en 2025 impartió la conferencia Autocuidado y Recomendaciones Saludables. Vamos a entender que el autocuidado es un proceso dinámico y consciente que se va a adaptar a cada persona y a cada tipo de circunstancia. Recuerdan, no es egoísmo ni una moda pasajera, simplemente es una guía práctica que nos va a ayudar a fortalecer la resiliencia, mantener la autoestima y sobre todo vivir con más equilibrio. En México, la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones promueve 5 medidas de autocuidado. Realizar ejercicio para mejorar la salud física, aumentar la energía, reducir el estrés y aliviar la ansiedad. Mantener una alimentación saludable y adecuada hidratación. Procurar dormir bien, evitando la exposición a las pantallas antes de dormir y limitando el consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas. Socializar con seres queridos y personas de la comunidad a través de actividades sociales, culturales y deportivas. Y reducir el estrés a través de meditación, técnicas de respiración y relajación. Para Imer Noticias, Ana María Muñoz. Y ahora yo a ustedes les hago esta pregunta. ¿Cuidan su cuerpo y su mente? ¿Cómo le hacen? Mi compañero Víctor Reyes hizo un sondeo en las calles de la Ciudad de México y esto fue lo que le respondieron. Ian Baruch, tengo 22 años. Mi tiempo libre lo utilizo tanto para cuidarme a mí, haciendo alguna actividad activa, o cuidar mi espacio, ya sea mi cuarto, mi casa, eso, y también pues recreativas, ¿no? Con mis amigos. En la física, pues justo haciendo deporte, ya sea pues en mi casa haciendo ejercicio o saliendo a alguna cancha, me gusta el básquetbol. Y pues mi salud mental, pues justo cuidando que me sienta en paz con mi espacio, con mi cuerpo y pues con mis relaciones. Danae, 20. Pues igual en ocio o paseando a mis perros o limpiando mi casa. Pues la física intento ir pues seguido al gimnasio o hacer como ejercicio. Y la mental yo creo que por ahora es como poniendo mis límites con ciertas cosas, ya sea con personas o con cosas que pasan. José Luis, 22. Pues cuando tengo tiempo libre, pues me practico frontón a mano y paseo en bicicleta. Pues la física, pues trato de comer bien, dormir bien, pues no, últimamente no. Y la mental, pues cuando me siento así abrumado, pues me salgo a hacer mis pasatiempos. Y muy interesante escuchar los testimonios de las personas sobre si se cuidan o no, o qué hacen exactamente para cuidar el cuerpo y la mente, pero sobre todo cosas muy sencillas como el simple hecho de caminar todos los días ahí por la cuadra, por la colonia, por el parque. Eso ayuda, pues sí, sin duda, a la movilidad de las personas, pero también déjenme decirles que existe un impacto en la salud mental. Sí,
el movernos ayuda mucho tanto al cuerpo como a la mente, pero también sin duda tener actividades que nos distraigan y el aprendizaje de cosas nuevas. Por ejemplo, un idioma, aprender a cocinar, lo que ustedes quieran, pero el hecho es que hay que trabajar en el autocuidado. Y está esta mañana con nosotros aquí la doctora Yerania Enríquez López, comisionada nacional de salud mental y adicciones. Doctora, qué gusto saludarla siempre. Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Pati. Muchísimas gracias por darnos este espacio. Doctora Yerania Enríquez, sabemos que desde la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones existen estrategias muy específicas sobre el autocuidado. Doctora, si nos puede compartir esto. Sí, el pasado 24 de julio se conmemoró el Día Mundial del Autocuidado y desde la CONASAMA creemos que el autocuidado pues representa una gran oportunidad y una estrategia preventiva para mejorar el bienestar tanto físico como emocional de todos nosotros. Así es, pero además hemos leído, doctora, que actividades tan sencillas pueden ser tan útiles para las personas en general. Así es, el autocuidado son las acciones que nosotros hacemos cotidianamente para fomentar pues todo lo que es nuestro bienestar y nosotros lo dimensionamos en 4 partes, en nuestro bienestar físico, nuestro bienestar mental y cognitivo, nuestro bienestar emocional y nuestro bienestar social. Entonces, pues nosotros específicamente desde la CONASAMA, pues brindamos estas estrategias o tips de autocuidado, sobre todo para regularnos en nuestra parte mental y cognitiva y emocional, ¿no? Como por ejemplo, hemos detectado continuamente que hay muchas personas en este momento con alteraciones del sueño, sobre todo por el uso del celular o el uso del celular antes de irse a dormir, ¿no? Entonces estamos identificando que muchas de las personas han tenido malestar en alteración de su ciclo de sueño por estar, digamos, continuamente con el celular. Bueno, usted toca un tema muy relevante, sobre todo cuando también se habla, doctora Yerania Enríquez López, pues de la hiperconectividad, de estar constantemente pues conectados al celular, a la pantalla, a la computadora. ¿Esto cómo impacta, por ejemplo, en el cerebro de las personas, doctora? Sí, justamente hemos estado hablando de la hiperconectividad y ahorita pues estamos en pleno debate, ¿no? Y buscando entre foros lo que se necesita o lo que se piensa de esta situación. Y hemos identificado que nuestros adolescentes pasan en promedio 7.3 horas en el día con con los dispositivos, ¿no? Con los celulares, pero no solamente nuestros adolescentes, sino también los adultos y nuestros adultos mayores en menor cantidad. Pero esto ha modificado sobre todo nuestro cuidado, nuestro descanso, nuestra regulación emocional, el dormir bien, ¿no? El dormir bien es una clave específica para nuestro cuidado de la salud, alimentarnos bien, el tema de reconocer lo que son nuestras emociones y manifestarlas. Entonces, todos estos son como tips de autocuidado que tenemos y que se están presentando día a día en un continuo, digamos, de este tema de hiperconectividad. Es decir, doctora, independientemente de la edad, es importante que las personas nos autocuidemos con este tipo de recomendaciones que hacen las autoridades como CONASAMA para pues tener una mejor calidad de vida, lo diría yo así. ¿Está de acuerdo? Sí, es correcto. Nosotros necesitamos promovernos en el día a día estas acciones de autocuidado para regular nuestras emociones. Podemos expresar también nuestros sentimientos de una forma asertiva, podemos a nosotros apoyarnos de todo lo que es el tema de la cultura y las artes, expresarnos a través de la música, expresarnos a través de la escritura, de
Bueno, creo que se nos cortó la comunicación, pero sí, efectivamente, estábamos escuchando a la doctora Yerani Enríquez López. Es importante ese tipo de actividades. Doctora, a ver si nos escucha. ¿Sí nos escucha? Sí, la escucho. Nos decía, doctora, nos estaba usted dando ahí datos interesantes. Sí, comentaba que es muy bueno que nosotros para nuestra propia regulación emocional, tanto jóvenes como adultos, busquemos también expresarnos a través de las artes, ¿no? Y también el tema de expresarnos por la escritura, por la lectura, a través de la música. Y esto nos genera, digamos, una sensación para regular nuestras emociones. También el adquirir nuevas habilidades, tener hobbies, eso nos ayuda a mantener un mejor cuidado en nuestra salud física y emocional. Así es, y sobre todo que con los avances médicos y científicos, doctora, se saben, por ejemplo, que incluso la música, escuchar determinado tipo de música, tiene un impacto en la salud cerebral. ¿Usted nos podría ampliar al respecto, doctora? Claro que sí, el escuchar música tiene un impacto en nuestras emociones, en nuestra mente, que nos hace inclusive mejorar nuestros signos vitales, nos puede inclusive ayudar a disminuir nuestra frecuencia cardíaca, a mejorar el ritmo de nuestra respiración, a tener un sueño como más tranquilizador, ¿no? Nos puede inducir el sueño mucho más rápido. En fin, tiene muchos beneficios. Nos ayuda también a expresar emociones cuando tenemos, algún enojo o cuando estamos en algún tema frustrados. El escuchar música, el ponerte a bailar un poco, te puede ayudar justamente a regular tus emociones. Así es, y el aprendizaje también resulta una herramienta pues muy valiosa para el autocuidado, doctora. Sí, generar habilidades nuevas, aprender idiomas, aprender cualquier tema que nosotros sea de nuestro interés, eso nos ayuda justamente a mantener activa nuestra mente, a mantener nuestras habilidades y a tener pasatiempos constructivos. Claro. Y además también es importante recalcarlo siempre que la interacción entre las personas ayuda muchísimo tanto a la salud física como mental, porque hay una conexión entre estas dos, estas dos importantes herramientas que son la salud física y la salud mental, para que una persona tenga una buena calidad de vida. Sí, ese es un tema muy importante el que tú comentas, porque nosotros partimos del autocuidado y de cómo manejar nuestras emociones, cómo regularlas, cómo tener un mejor bienestar físico y social también. Una de las dimensiones que tenemos del autocuidado es también la dimensión social, donde nosotros creamos vínculos y redes. Y nosotros desde CONASAMA proponemos que el cuidado es un acto colectivo, porque el cuidarse pues significa que nosotros también crecemos en una comunidad, también estamos completamente inmersos dentro de una sociedad y sabemos e identificamos que nos cuidamos entre todos, ¿no? Entonces Exacto. Nosotros identificamos, por ejemplo, nosotros siempre hay quien nos cocine, hay quien siembra los alimentos, hay quien hace actividades de cuidados en esta sociedad y entonces por eso creemos que el cuidado es una forma colectiva y pues desde CONASAMA promovemos esta parte, nuestro cuidado emocional, autocuidado y nuestro cuidado colectivo. Así es, doctora Yerani Enríquez, comisionada nacional de salud mental y adicciones de la CONASAMA. Fíjese que recientemente vi un documental que me pareció muy relevante, Vivir 100 años, ¿no? Pero lo importante de este documental, que por cierto lo hizo un periodista, es
pues estar explorando en distintas partes del planeta donde las personas tienen esa oportunidad de vivir 100 años, pero no nada más vivir 100 años por contarlos, sino tener una buena calidad de vida. Pero lo importante que, de acuerdo a este documental, pues deja como experiencia es que el convivir precisamente, doctora, en los pequeños círculos que tenemos, los vecinos, no necesariamente la familia, porque luego usted sabe que hay temas complicados, pero el convivir ayuda mucho a las personas a fortalecer su salud física y mental. ¿Qué nos puede comentar, doctora? Sí, justamente el tema de los vínculos con las personas nos aportan un valor muy positivo. Generar una red de apoyo que tengamos, el vincularnos con nuestra familia. Ahora que estamos hablando tanto de nuestros adolescentes y nuestros jóvenes, el tener este acompañamiento con cada uno de ellos, pues definitivamente mejora muchísimo los temas de ansiedad, los temas de depresión, toda esta parte de que tenemos de cuidado de la salud emocional. Y justamente también tener redes de apoyo y vínculos nos ayudan a evitar también el agotamiento, el burnout que tenemos continuamente y día a día, sobre todo quienes estamos ya en una etapa de trabajo productivo, que es muy importante también mantener esta salud emocional y salud social. Y como bien dices, ¿no? Vivir de la mejor manera, con calidad de vida, con mayor autonomía, el mantener en constante nuestro cuidado emocional y social, pues implica bastante esta parte. Claro, y voy a tocar con usted un punto que me parece relevante tocarlo, doctora, que en esta convivencia, no sé si sea parte de nuestro pensamiento, de nuestra idiosincrasia, pero la gente piensa, bueno, vamos a convivir, pero que también haya por lo menos ahí una cerveza, el alcohol. Esto, pues, no necesariamente puede ayudarnos en nuestra salud, doctora. No. Justo nosotros recomendamos el hablar y el escuchar. Cuando nosotros hablamos y escuchamos a los demás, pues empezamos a sentirnos seguros, empezamos a generar espacios y entornos donde compartir se vuelve mucho más fácil y no necesitamos ya de estos, digamos, como apoyos en otro tipo de sustancias o en algún otro tipo de temas, ¿no? Pero el hablar y el escuchar nos ayuda sinceramente a generar estos entornos y espacios seguros. Así es. Ahora, usted mencionaba que desde la CONASAMA, pues existe toda una estrategia, pero además una especie de tips, doctora Yerania Enríquez López. Me gustaría que nos pudiera dar estos tips precisamente para nuestro autocuidado y sobre todo para mejorar nuestra vida, nuestra calidad de vida, que nunca es tarde, ¿verdad?, para mejorarla o tratar de mejorarla, doctora. Claro que sí. Pues como tips para nuestro bienestar físico, definitivamente mantener un sueño reparador de 7 a 8 horas al día es vital. Mantener una nutrición balanceada, alimentarnos adecuadamente, evitar pues todo lo que ya sabemos, ¿no? Azúcar procesada, todo esto que nos hace daño y nos puede generar algunas otras condiciones médicas. La actividad física regular, sobre todo el hacer algún ejercicio por lo menos 3 veces por semana, unos 30 minutos en el día, que ya sean caminatas o ir al gimnasio, practicar el mejor deporte, o si no se puede ninguna asistencia a gimnasio ni nada, no importa, o sea, con que nosotros bailemos en nuestra casa, en donde estemos unos minutos, eso es muy efectivo. Claro. En la parte mental también, el desconexión de las pantallas, eso es muy necesario, sobre todo como les comentaba, que puede alterar nuestro sueño. Entonces, desconectarnos de las pantallas, limitarnos nuestros tiempos, tenerlos programados nos ayuda.
en la parte emocional, nosotros empezar a reconocer nuestras emociones, nuestros sentimientos y tener una forma de regularlas o de expresarlas a través de la cultura y el arte. Sin y por duda. supuesto, socialmente, generar estos vínculos con nuestras familias, con nuestra comunidad. Así es. Oiga, doctora, pero fíjese usted que yo considero que está pues complicado el asunto de quitarnos de la hiperconectividad y esto nos lleva a tener que trabajar desde la sociedad, desde todos nuestros pues ángulos para poder evitar estar hiperconectados, porque es muy común hoy en día ir a un restaurante y ver a la familia ahí de hasta 10 personas, pero todos hiperconectados, ni siquiera hay diálogo, ni siquiera hay conversación, doctora. ¿Cómo podemos trabajar desde la sociedad? Sí, justo. Fíjese que es muy importante todos estos debates que estamos abriendo en este momento y que también el cuidado sobre todo de nuestras infancias y nuestras adolescencias nos puso en alerta. Pero creo que también esa alerta que tenemos y ahorita lo que estamos buscando de proteger a nuestras infancias y adolescencias también tiene que empezar por nosotros los adultos, ¿no? Es un poco como en el tema de los aviones, ¿no? Primero te pones tú la mascarilla para poder ayudar a los demás. Entonces tenemos que generar una conciencia sobre cómo nosotros usamos y hacemos uso de las nuevas tecnologías, de todos los dispositivos, de las redes sociales, de la inteligencia artificial, porque han avanzado de una manera muy acelerada. Y tal vez no nos hemos dado cuenta en cómo hemos estado nosotros también modificando nuestras actitudes y nuestra vida en torno a estas redes y a estas comunicaciones nuevas, ¿no? Entonces, pues el principal tip en este momento pues es hacer conciencia de nuestro uso de redes sociales e inteligencia artificial e identificar en qué nos está ayudando y en qué nos está afectando, porque no es que las redes o la inteligencia artificial sean malas o que no tengan beneficios, sino que debemos de identificar los beneficios para nosotros y nuestro cuidado. Sí, finalmente usted toca algo también muy relevante, no estigmatizar entre bueno o malo, eso no ayuda, sino saber exactamente cómo hacer un buen uso, en este caso de la tecnología, cómo no afectar nuestra salud mental, porque también y hasta física, porque el estar hiperconectados pues nos evita muchas veces movilizarnos, doctora, pero sí, esto requiere de conciencia social, insisto. Así es. Y bueno, nosotros desde la CONASAMA lo promovemos también desde todas nuestras unidades de atención. Tenemos los centros comunitarios de salud mental y adicciones, que son los ECOSAMAS, que donde brindan atención especializada en salud mental y adicciones, y tenemos también la línea de la vida, que es el 800-911-2000, donde personal profesional de salud mental está atendiendo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Perfecto, doctora Yerania Enrique López, comisionada nacional de salud mental y adicciones. Le apreciamos como siempre muchísimo que haya estado aquí entre dos para conversar de estos temas tan relevantes que nos interesan o que nos deberían de interesar, doctora. Gracias. Muchísimas gracias. Pues sí, escuchó usted a la doctora Yerania Enríquez López, comisionada de la CONASAMA. Y ahora, ya casi para cerrar, lo invito a seguir escuchando cómo la gente cuida su cuerpo y su mente. Yo soy Beatriz López Medrano y tengo 21 años. Pues yo uso mi tiempo libre para salir con amigos, hacer algún hobby como leer o escribir, un momento para mí, y también sí, justo estar con mis amigos un rato. Pues a mí me gusta mucho hacer ejercicio y hacer deporte, entonces hago fútbol o si se me presenta como natación o cosas así, pues voy. Y eso sí, gimnasio siempre, o sea, eso. Y de la salud mental, pues voy al psicólogo, voy con la psicóloga y justo me ayuda mucho como cuidarme a mí misma, ¿no? O sea, hacer cosas como limpiar mi cuarto, cuidar mi espacio, compartir con mis amigos, o sea, ese tipo de cosas como que me ayudan a sentirme tranquila conmigo.
Julia Samar, 22. Pues para estar con mi familia, para trabajar como en mis procesos creativos, ir a museos, pero pues también las otras obligaciones de la casa o tareas y así. Pues mental, voy a terapia, pero física creo que sí tengo que mejorar un poco, o sea, trato de alimentarme bien, pero a veces no me sale tan bien y pues a veces salgo a caminar y así, pero sí quiero mejorar ese aspecto y hacer más deporte en general. Ahí les dejo esa preguntita, ¿cómo le hacen para cuidar su salud física y mental? Bueno, pues llegamos al final de Aquí Entre Dos y como siempre aprecio mucho que nos hayan acompañado y también agradezco a mis compañeras y compañeros Gema Hernández, Gabriela Polinar, Ana María Muñoz, Verónica Basurto, Cristina García y Alberto Morelos. Y José Luis Plasencia, mi Pepe Plasencia. Gracias a todas, todos y todes. Por favor, el cuidado, el autocuidado muy relevante para nuestra salud física y mental, independientemente de la edad en que lo hagamos. Importante, y los esperamos como siempre aquí en su programa Aquí Entre Dos, el día de mañana, que lo dedicaremos también a temas relacionados con la salud. Un abrazo para todas, todos y todes. Hasta aquí por hoy. Escúchalo mañana, misma hora, misma estación. Aquí, Entre Dos. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no representan la posición editorial de Imer Noticias. El Sistema Nacional de Noticiarios presentó. Hay temas que te interesan e impactan, que merecen ser charlados aquí, Entre Dos. Abramos el diálogo, la conversación y la reflexión con nuestra anfitriona, Patricia Betaza.